creemos, al menos, en herramientas que después modestamente volcamos hacia esas articulaciones diversas que nos venimos dando. Así que un doble agradecimiento, Alfredo, por aceptar la invitación a esta, creo, última charla, y el agradecimiento por lo que ofrece todos los días. Y acá me permito algo personal. Se dijo antes, tengo un programita de radio una vez por semana de 2 horas, y bueno, desde hace 8 años los compañeros y compañeras de la agencia Pelota de Trapo están presentes todo el tiempo en ese micrófono. Por supuesto, las notas de Alfredo y de Silvana Melo, de Claudia, Rafael y de tantas más son los que nos nutren realmente y de quienes aprendemos y mucho. Así que estamos muy, muy contentos, felices de este encuentro. Nos gustaría más que sea presencial, como decimos siempre. Tuvimos la oportunidad de verlo, de escucharlo, Alfredo, en el subsuelo, sótano del Centro Cultural La Toma hace algunos años atrás, y queremos que vuelvan esos encuentros presenciales. Pero bueno, lo que tenemos al alcance es esto, y lo agradecemos. Así que muchas gracias por la invitación, compañeros de Emancipación Sur, y a Alfredo por prestarse a esta charla. Marianela. Bueno, buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, Marianela. Bueno, me sumo al agradecimiento de Mauri, a los y las compañeras y compañeros de Emancipación Sur, a todo lo construido en este año, ¿no? A pesar de que pensábamos que podía llegar a ser más complicado, bueno, definitivamente nos encontramos más que si hubieran sido presencial, y eso es algo que rescatamos, aunque preferimos la presencialidad, como dijo Mauri. Y bueno, un poco mi intervención tenía que ver con algo que vengo pensando hace bastante tiempo, que tiene que ver con que, bueno, con la representatividad que tenemos o no muchas veces las mujeres en estos encuentros, ¿no? Y bueno, esto viene sucediendo, pero ahora lo empezamos a pensar, ¿no? El conversatorio anterior, le comentaba a Mauri, eran 4 varones, y les decía, bueno, ¿para cuándo alguna compañera? Sin embargo, me quiero hacer cargo de eso, y también me permito hablarle a las compañeras, porque, bueno, tenemos que decir que nos cuesta muchísimo tomar la palabra, que muchas veces somos nosotras las que no queremos. Por lo menos en este caso, sé que los compañeros nos lo ofrecen constantemente, y que muchas veces, bueno, también por cuestiones de género quizás, estamos sobrepasadas, y nos cuesta mucho hablar, aunque sea esto, 2 minutos para hacer una presentación. Por eso siempre que puedo, intento hacer el esfuerzo para poder hablar desde esta perspectiva, ¿no? Y desde este lugar, yo no podía dejar de decir que más allá de las luchas que mencionaba Mauri, que surgieron, o que, mejor dicho, se profundizaron este año, a partir y a pesar de la pandemia, bueno, en el día de hoy tenemos que mencionar a la media sanción obtenida ayer en el Congreso por la interrupción voluntaria del embarazo, que es una conquista del movimiento de mujeres, que parece una obviedad, pero que hay que decirlo así, volver a repetirlo todas las veces que sea necesario, porque sabemos que habrá sectores que se van a querer apropiar de esta conquista, que es nuestra, insisto, que empezó mucho antes, ¿no? de esta cuarta ola del feminismo, como se le llama, pero que sin duda tomó mayor visibilidad en 2018, y lo de ayer es claramente el resultado, la continuidad de la movilización, de los debates, de la instalación en las plazas y en las calles de los pañuelos verdes de 2018, y en ese sentido, bueno, y de la mano, también me tomaba la licencia de recordar al compañero Pino, que lamentablemente en este año también hemos perdido, que es un dolor muy grande, pero que nos dejó a las mujeres en particular, y a todos y a todas en general, ese hermoso discurso en el Congreso 2018, que se recordó a partir de su muerte, y que ayer también se recordó en el Congreso, donde, bueno, Pino nos hablaba de algo que se habló muy poco ayer, y esta mañana, y que tiene que ver con el derecho de gozar, ¿no? Con el derecho de gozar de la vida, de gozar de nuestra sexualidad, de gozar de nuestros cuerpos, y me parece que eso es algo que tenemos que incorporar, porque el goce también es político, ¿no? Así que bueno, quería recordarlo, porque también Pino nos dijo que contra viento y marea esta ley iba a salir, y creo que va a salir, si bien esto es solo una media sanción, y tenemos que esperar senadores, pero bueno, creemos que va a salir, y creemos que ahí
va a estar una de las disputas más importantes de este siglo, me animo a decir. Porque una vez que salga la ley, todas sabemos que la tenemos que militar en las calles, en los hospitales y en nuestras casas también, ¿no? Así que bueno, yo quería decir eso mínimo, y también mandarle un saludo muy grande a Alfredo, a quien sigo también, como decía Mauri, sobre todo en sus notas de pelota de trapo, y siempre es tan interesante escuchar. Y muchas gracias a los y las compañeras. Sí. Y compañeros. Bueno, ¿ahí me escuchan, compañeros, compañeras? Sí, Claudio. Bueno, muy lindo, Marianela, Mauricio, muchas gracias. Yo ya para dejarle el lugar a Alfredo, que esta última actividad, pensamos en Alfredo. Nosotros arrancamos actividades con el tema de la deuda, causas que nosotros llevamos adelante desde hace mucho tiempo, o que aportamos, o que intentamos aportar, con Héctor Giuliano o Alejandro Olmos. La cuestión es de la soberanía, lo invitamos a Carlitos del Frade, junto con los compañeros y compañeras de Propuesta Sur, en esos tiempos de que parecía que había indicio de posibilidad de alguito con el tema de Vicentín, y que nos planteamos los sueños de la recuperación de los puertos, bueno, de la seguridad alimentaria y otras cuestiones. También hicimos una actividad sobre los derechos de la naturaleza, con compañeros y compañeras de lucha, como Guillermo Folguera, Lucas Michelau y Facundo Fernández. Y bueno, y siempre están las cuestiones de la lucha y de nuestras causas, pero nosotros y nosotras tenemos una obsesión, obstinación, un deseo, de acuerdo a como le querramos decir, que es que sentimos todos los días que además de la lucha, de la resistencia cotidiana, es urgente, es necesaria la construcción y los tiempos de construcción de esa unión para poder construir lo necesario, ¿no? Y en eso, en algunas cuestiones de este tipo, quería compartirles, pero lo dejo por ahí para otra parte de la actividad, cuando tengamos un poquito de tiempo y después que hable Alfredo. Pero nosotros, esto que les estoy planteando, tiene que ver con la convocatoria de Alfredo. Porque Alfredo nos habla de la unión, y cuando le planteamos, Alfredo, ¿de qué te gustaría compartirnos? Habíamos visto las últimas notas de él, el último libro extraordinario de aforismo que aportó este año Alfredo, y él dijo, bueno, podemos hablar de los ganadores de siempre y de la enorme necesidad de la unión de todas las luchas. Y bueno, por acá pasa, es decir, cómo se hace, cómo se construye, qué nos pasa al conjunto de las organizaciones y los colectivos políticos y sociales, de las distintas resistencias a lo largo y a lo ancho, que no nos permite juntarnos y organizar lo que necesitamos para llevar adelante los sueños de siempre. Así que con la total libertad que nos genera siempre Alfredo, bueno, querido Alfredo, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Para mí fue una enorme alegría esta invitación. Siempre que estuve con ustedes, realmente la pasé muy bien. Recuerdo también una especie de micro unipersonal que hice ahí en la casa de Proyecto Sur. Estuvo Pino, que llegó un poco tarde, pero estuvo. Y hace poco, en el programa Sueños Posibles, que comparto con Irene Tinori, entrevistamos a Cira Argumedo, que tuvo un recuerdo muy entrañable por Pino, no podía ser de otra manera. Me parece bien mencionarlo, porque evidentemente es cierto, y recuerdo el discurso de Pino hace 2 años,
que fue un discurso visceral, ¿no? Visceral no significa que no sea mental, ¿no? En un programa de radio de Hermann Schiller, un compañero, cuando yo no digo un nombre es porque me lo olvido, ¿no? No porque sea discreta. Yo me voy a acordar. Decía que le reprochaban que él se iba por las ramas. Y yo le dije, no, vos no te vas por las ramas, vos te vas por las raíces. Bueno, le resultó fascinante, le cobré la consulta, por supuesto, pero creo que es, digamos, son dos maneras de vivir. Uno irse por las ramas y otra ir a las raíces. Yo creo que la propuesta del pensamiento crítico es ir a las raíces. Si alguien quiere retosar en la rama, que lo haga, no hay problema. Pero el tema son las raíces, ¿no? ¿Dónde están nuestras raíces? Algunos recordarán, la gente más joven no, una famosa serie de televisión, Raíces, un libro impresionante, ¿no? El famoso Kunta Kinte, que yo era muy, muy joven cuando la vi y todavía me la acuerdo, ¿no? Las raíces, ¿dónde están las raíces? Los orígenes. Tema que dentro de lo que se llama el análisis institucional hablamos de la génesis social, que también es teórica y también es política, ¿no? Tema de, no del génesis, que también, sino de la génesis, del origen, ¿no? El origen de la propiedad privada, la familia, el origen. Bueno, primer punto. La derecha nada quiere saber del origen. De nada. Ni de la riqueza, ni de la evolución de las especies, ni del funcionamiento de los astros, nada. La cultura represora es su propio origen. Eso se llama autoengendramiento. Y hay que diferenciarlo de la autogestión. Cuando se nos decía que los niños venían de un repollo, yo preguntaba a una tía, yo fui criado por varias tías locas, ¿no? Lo cual me trajo algunas ventajas, pero yo le preguntaba si los niños vienen de un repollo, ¿de dónde vienen los repollos? Ahí mi tía se ponía un poco nerviosa. Pero el tema siempre es el origen. Por ejemplo, el origen de lo que en Argentina, yo salgo poco, es una diáspora de las izquierdas. ¿Cuál es el origen de esa diáspora? Yo no tengo ni tanta información ni tantos años para responderlo, pero es una pregunta digna de ser sostenida. Porque corremos el riesgo de que cada apelación a la unidad, que hay muchas, demasiadas, ¿no? Como decía un escritor, es raro que haya 3 dioses únicos. Si es único, es uno, pero hay 3 dioses únicos. Bueno, en el caso de las izquierdas, la apelación a la constante unidad omite pensar por qué estamos todos divididos. Y ahí aparece un aforismo, que es que no dividen para reinar, sino que reinan porque estamos divididos. Y muchos de los aforismos, que agradezco que Claudia lo haya mencionado, porque es un libro, es mi primer libro digital de descarga libre. El tema es el origen. ¿Cuál es el origen de las divisiones en la izquierda? Que facilitan aventuras fascistas, populistas, progresistas, socialdemócratas, casi cualquiera. Turísticas. Bueno, es una pregunta. Esto es un conversatorio, así que espero poder conversar y que conversemos, ¿no? En general, como además soy médico y sigo ejerciendo la profesión, y como dijo Oscar Wilde, estoy en una edad que como no puedo dar malos ejemplos o buenos consejos, yo sugiero siempre usar todas las palabras que la cultura represora detecta. Por ejemplo, es bastante común actualmente hablar de la grieta en términos negativos y como que habría que soldar la grieta. En alguna medida, los primeros pasos de Alberto Fernández iban en ese sentido. ¿Se acuerdan las conferencias con Kicillof, con el amigo Horacio, ¿no? Y daban una ternura, digamos, ¿no? Bueno, de esa manera, como que la grieta podía ser superada, ¿no? Bueno, yo creo que es importante, voy a escribir un trabajo que se llama Elogio de la grieta, ¿no? Porque hay grietas encubridoras y hay grietas descubridoras.
La cultura represora nos entretiene con grietas encubridoras. En un trabajo, ya que Mauricio tuvo la amabilidad de mencionarlo, yo hablaba de la triple M, ¿no? Menem, Macri, Massa. El próximo Golden Boy. Bueno, esa es una grieta encubridora, porque en las raíces las diferencias se diluyen. No es casual que Cavallo estatizó la deuda privada al final de la dictadura, ¿se acuerdan? Después fue ministro de Economía de Menem, después fue también de la Rúa, y todavía está dando vueltas por ahí. Y el hilo conductor que une todas esas grietas encubridoras es, por supuesto, el pago de la identidad autopercibida de la estafa, que es deuda externa. Ya decir deuda externa es un grave error político, porque no es deuda externa, ya se probó hace más de 20 años, Alejandro Olmos ya lo basta. Es una estafa. Ahora, a mí me causa gracia, porque si no, está bien, somos estafados todo el tiempo por un montón de compañías, ¿no? Pero si alguien nos vende un ventilador, le pagamos, abrimos la caja y no está el ventilador, ¿nosotros seguimos pagando una cuota? Yo creo que no. A lo sumo la primera te invocaron, bueno. Pero, de alguna manera, nosotros seguimos pagando la caja vacía como si hubiera habido un ventilador. Y además que lo estuviéramos usando. De la Rúa decía honrar la deuda, no sé si se acuerdan. Honrar la deuda. Hoy no sé si será la honra, será la deshonra, pero que se paga, se paga. Y el beneficio secundario es que, bueno, pagamos un poco menos de lo que podríamos haber pagado. Está bien, pero se paga. Y políticamente, eso es realmente un analizador muy potente de una Argentina colonial, que le paga a la metrópoli de turno, como le pagamos a Inglaterra con la Bain Brothers y todo lo que usted sabe. ¿A qué voy? No tengamos miedo a hablar de grieta. Tratemos de calificar de qué grieta estamos hablando. Por ahí recién apareció un mensaje de algo que yo iba a decir. No es transmisión de pensamientos, pero a veces se parece. En realidad nosotros, por lo menos los que tenemos origen socialista, clasista, sabemos que la grieta fundamental es entre capitalistas y trabajadores. Una grieta de aquella, que generalmente el gran capital encubre con una serie de dispensas. Actualmente todo lo que tenemos como la IFE, la asignación y esto, creo que los jubilados van a recibir un bono de 1.000 pesos o 800 pesos, un paquete de SUS, no sé, bueno, algo así. Todos, digamos, chiquitaje, pero hay una grieta fundante, que la cultura represora, y su expresión más conocida que es capitalismo, encubre. Y que el Estado benefactor es el que más encubre esa grieta fundante. De alguna manera, los periodos liberales o fascistas, Macri, sin ir más cerca, descubren mucho más que los gobiernos socialdemócratas y progresistas. Porque no es que en la socialdemocracia la grieta de clase no existe. Se encubre. A veces se encubre bien. Bueno, está bien, se encubriera bien. A veces cuando hay dinero se encubre mejor, pero se encubre. Y esto tiene que ver con una cuestión ideológica. Y yo creo que lo que se llama unidad debe ser fundamentalmente una ideología donde todos estemos incluidos en algo. Pues yo creo que las apelaciones a la unidad... Bien, las apelaciones a la unidad tienen un riesgo, que es que la unidad tiende a lo monomorfo. La unidad es un riesgo. Por eso yo apelo siempre a la unión, porque en la unión hay diversidad, en la unidad no. La unidad tiende a lo no diverso. La unión tolera la diversidad. ¿Tolera cualquier diversidad? No.
Por eso digo que hay acuerdos ideológicos, no digo políticos, y menos electorales, pero sí ideológicos que conviene tener en la superficie. Por eso yo veo con muy buenos ojos las grietas que ponen en evidencia la contradicción insalvable entre capital y trabajo, que no se soluciona, digamos, con aguinaldos, cuotas, prebendas de todo tipo. Es un tema muy complejo porque yo creo que aún los que combatimos, por ejemplo, algo que dijo Marianela, contra el patriarcado, sufrimos sus efectos. Es más, creo que nadie está por fuera de aquello que combate. Lo cual tampoco está mal. Lo que pasa es que el combate en el afuera, si no se complementa con el combate en el adentro, termina siendo reactivo. Y lo reactivo es muy masivo, pero efímero. Por ejemplo, una pequeña corrección, hoy se aprobó la ley. ¿No fue hoy? Yo creo que Marianela dijo ayer, pero fue hoy a las 7 de la mañana, me parece. Sí, sí, lo que pasa es que como pasé de largo, me parece que fue ayer. Sí, sí. Sí, sí, hoy, la media sanción. No, pero es que es increíble, yo no tengo la sensación de que fue hoy. Yo también creo que fue ayer. Es más, yo puse que ya era ley, tampoco es ley ahora, ¿no? Sino que media sanción más. Estamos un poco entusiasmados con el tema. Bueno, entonces, la gran preocupación, por lo menos para mí, es el plano de lo que podríamos llamar la política deseante. Si usted le pregunta a un psicoanalista qué es el deseo, lo más probable es que terminen deseando no haberle hecho la pregunta, ¿no? Porque se va a dar tanta vuelta, pero Freud, que era un tipo genial, es una lástima que muchos compañeros y compañeras no hayan leído a Freud, como es una lástima que yo no haya leído más a Marx y a Lenin. Tiene una frase que es maravillosa, que dice, cuando el Estado se opone a la violencia, no es para suprimirla, sino para monopolizar. Yo creo que con esa frase de Freud nos hacemos varios festivales, ¿no? Con entrada libre. Es maravilloso. Freud haciendo una crítica al Estado y diciendo en otros términos que el Estado es un Estado de clase, que busca monopolizar el poder y la violencia. No es poca cosa. Ahora, otros autores, discípulos de Freud, que Freud no le dio demasiado bolilla, es más, los atacó duramente. Porque Freud era un buen liberal, pero era un tipo muy agudo, pero yo no sé si lo hubiera votado a Macri, ¿no? A Esper seguro que no, pero bueno, no sé a quién le hubiera votado. Bueno, el tema es que ese Estado no solamente está como Estado afuera nuestro, sino dentro nuestro. Ese es el Estado que primero tenemos que subvertir. Y se subvierte a través de algo que la cultura represora conoce muy bien, que es la amputación del deseo. Cuando hablamos de amputación del deseo, hablamos de la amputación del placer. Pongamos un ejemplo, los que estamos acá, en este momento 25 personas, no porque las conté, sino porque acá dice, bueno, 25 personas. La única razón para estar acá a esta hora, en este Zoom, es el placer que nos da estar. Ese placer es motivo necesario y suficiente. Por eso es el placer que la cultura represora no tolera. La cultura represora formatea el deber, no el placer. Y entre deber y placer no hay, digamos, son contradicciones insalvables. Yo lo hago por mandato, lo hago por deseo. Si lo hago por deseo, me da placer. Y tengo que registrar ese placer. Cuando vamos a una reunión, porque hay que ir, che, ¿quién va? No, yo no puedo, yo esto, no, pero alguien tiene que ir. Bueno, va, pero no va igual que si tiene ganas de ir. En la militancia, yo he observado, algunos más, otros menos, que a veces se pierde el placer de la militancia, el placer del activismo. Y cuando se pierde el placer, aunque lo hagamos igual,
lo empezamos a hacer por mandato y pierde potencia, pierde creatividad, pierde alegría. Y no son pocos, y pocas los militantes que se van lentamente cronificando y perdiendo esa capacidad de transformación. Y solamente lo logra el deseo. Lo único que transforma la realidad es el deseo. Inclusive el deseo de la revolución. Entonces ahí habría una raíz a fomentar, que podríamos decir las matrices deseantes del militante, para poner un nombre. Revisarlas, actualizarlas, fomentarlas, acariciarlas, cuidarlas, multiplicarlas. Todos sabemos que todos y todas, distinto, hemos pasado situaciones muy trágicas. El extremo límite del militante por mandato es el militante quebrado. El quebrado ya perdió el deseo y el único mandato que quiere es que no lo jodan más. Y tiene derecho, todos los derechos. Todos los derechos. Con este tema de la abolición del deseo se junta también una figura que es la culpa del sobreviviente, ¿no? Como que el sobreviviente arrastra la culpa de que por qué sobrevivió, ¿no? Cuando otros murieron. O sea, el objetivo principal de la cultura represora es reproducir cultura represora dentro de nosotros mismos. Y yo creo que lo logra y lo ha logrado. Y eso se llama sectarismo, eso se llama iluminismo, eso Freud lo llamó narcisismo de las pequeñas diferencias, eso se llama intolerancia. Y sabemos que en nuestro campo de las izquierdas, de hecho creo que Proyecto Sur lo sabe muy bien, es lo que genera escisiones, cismas, divisiones, rencores, tristezas, broncas, pasiones tristes, como diría alguien, y que necesitan ser muy atendidas, muy escuchadas, que no son pavadas, que no hay una razón superior que haga que un militante tenga que ser algo así como el soldado universal. Ya sé que no son ahora, yo hablo del origen, no hablo del destino, pero ya que estamos, Emancipación Sur, sí, está bien, pero es un cambio de nombre en función de una situación traumática. ¿O no? ¿Me equivoco? A ver, voy a tener que leer los chats. O sea, o en algún momento dijeran... Unos traumados. Claro, no, en serio, es como, está bien, es una nueva identidad autopercibida, ¿sí? Está bien, está perfecto. Pero lo que digo es que en el origen, el pasaje no fue un pasaje simplemente que llamame emancipación que me gusta más. Fue a través de una experiencia dolorosa, compleja, y que creo que debe haber arrasado a más de uno y más de uno. El nuevo nombre puede ser un deseo, porque la emancipación es una hermosa palabra, y también puede ser una manera de bloquear la grieta, digamos, ¿no? Es decir, insisto en este tema de la cultura represora construida dentro de las organizaciones que enfrentan a la cultura represora. Por ejemplo, una marca de la cultura represora es el pensamiento único. El pensamiento único, que no es pensamiento, sino es dogma, lo expresó Bernie cuando empezó el aislamiento, no sé si se acuerdan ese discurso marcial, que dijo, se acabó el tiempo de los libres pensadores. O sea, a partir del COVID-19 todos nos hicimos oligofrénicos, porque en realidad el pensamiento, si no es libre, no es pensamiento. Ese discurso de Bernie me llevó a mí a escribir Captura reaccionaria de la cuarentena y fui duramente insultado. Pero lo sigo pensando. ¿Qué tiene que ver el libre pensador con el aislamiento por el COVID? Metió el aviso, ya que estaba, lo metió. Sin embargo, Mariotto, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Loma de Zamora, donde yo estuve 20 años, en una reunión dijo, los peronistas no somos libres pensadores. Lo dijo él, yo no lo creo, pero que hay muchos peronistas que son
absolutamente pensadores y muy libres. Pero lo dijo él. ¿Y por qué lo traigo? Porque está dentro de la línea del pensamiento único, de la verticalidad, de la jerarquía, de la obediencia de vida, del sometimiento, de la falta de creatividad, y todo eso es de derecha. Más allá que lo invoquemos desde donde lo invoquemos. Eso ha hecho tanto daño a la izquierda como le pudo haber hecho el capitalismo, el imperialismo y las dictaduras genocidas. En las organizaciones molesta mucho la crítica de la parte del curso. Perfecto, a eso me refiero, Ricardo, justamente. Molestan hasta que, ¿se acuerdan? Cuando había tribunal de disciplina, no sé, por ahí sí había un tribunal de disciplina, no sé. Y eso, decir que eso es tan nocivo como por ejemplo puede ser el pensamiento fascista, que también es pensamiento único. Entonces yo diría que no tratemos de imitar a la derecha, porque la derecha lo va a hacer siempre mejor. Entonces, abolir el pensamiento único es justamente abrir diversidad de pensamientos, incluso sobre esto de emancipación, Proyecto Sur, no somos, y si yo le dijera a mi amigo Claudio, y el que fue lo sigue siendo de alguna manera. Nadie deja de ser lo que fue. Lo transforma, no, pero siempre uno vuelve a la casita de los viejos. No sé si vencido o no vencido, pero volvé. Entonces, ¿por qué no pensar que son un proyecto de emancipación sur? ¿Por qué no? El arte de inventar nombres, yo una vez en un unipersonal decía que había que tener un GPS de las siglas, porque había tantas siglas en la izquierda, que vos no sabías dónde estabas. Yo me metí en una manifestación que pensé que era en contra y era a favor. Y casi me sacan a patadas, ¿no? Porque claro, me confundí la sigla, ¿viste? No la tenía afinada. Odio las siglas. Quiero decir que un triunfo de la cultura represora son las siglas, ¿no? No sabes qué es, pero ni siquiera a veces te vas a preguntar, ¿no? Bueno, vamos al pensamiento único. Entonces, el pensamiento único, ay, Silvia odia las siglas, bueno, vamos a hacer un club de los que odiamos las siglas. Bueno, ¿qué nombre le podemos poner? OSCS. Bueno, ahora, diversidad de pensamiento. La mejor forma de pensar es no pensar que uno está pensando. El pensamiento no se piensa. El pensamiento no es algo racional. Por lo menos no es algo mental. Uno no sabe lo que piensa con qué lo piensa. Es más, yo creo que es más fuerte el pensamiento que tiene que ver con la poesía que con la narrativa. Y ahí los aforismos implicados. Los aforismos implicados no los pienso. Aparecen así y cada tanto se me ocurre uno. No lo pienso. No en el sentido de lo que es el pensar racional. La estatua del pensador de Rodin que está ahí, eso es una especie de constipación mental. El pensamiento es colectivo. Por ejemplo, cuando mandan un chat, un mensaje, eso es pensamiento. Se les ocurre algo y lo mandan, eso es pensamiento. Bueno, pensar que eso puede ser compatible con lo único, estamos perdidos, nunca nos recuperaremos, y además ya la derecha lo sabe y lo hace mejor que nosotros. Tiene mucho más poder de fuego. Entonces, para ir cerrando, mucha gente dice, para ir terminando y habla media hora más, ¿no? Pero no es mi caso, lo sumo 2 minutos. Creo que estos conversatorios son muy importantes para pensarnos a nosotros mismos. Ahora, se los digo lamentablemente con alguna experiencia en el tiempo. Es muy difícil que las personas se piensen a sí mismas en espacios grupales y colectivos. El monto de caretaje que hay es terrible. Timidez, pudor, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Y no es solamente un tema de las mujeres. Yo les cuento una experiencia reciente. Gente joven, muy joven, centro de estudiantes. Me invitan a dar una charla, buena onda.
termina la charla, la presidenta del centro estudiante, contraviniendo todas mis indicaciones, comenzó así: bueno, si se animan, hagan una pregunta. Yo realmente apagué la cámara porque tuve como un semidesmayo. Si se animan a preguntarme a mí, que soy una especie herbívora, por Zoom, y hemos llegado a un nivel de repliegue tan impresionante que pensar en la reforma universitaria, por ejemplo, o en el Mayo francés o en el Cordobazo, casi pensar en... ¿Qué, hija? Acá estoy, mi amor. ¿Sí? ¿Lo dirá por mí? No, no. Creo que sería demasiado prematuro. Hay que tener el micrófono bloqueado, la cámara, miren lo que le pasó al diputado, recuerdan. Bueno, el Zoom es muy, muy buchón el Zoom, muy buchón. Bueno, no podía creer que una piba joven dijera sí se animan. Bueno, pero me quedó, sí se animan. Bueno, hay que animarse. Es mucho más difícil hablar de nosotros y de lo que nos pasa a nosotros en grupo que criticar al imperialismo norteamericano. Es mucho más fácil. Es más, debe haber una aplicación de puteadas contra el capitalismo. Bajar la aplicación y ahí la mandás todas. No pasa por ahí. Eso no. Yo creo que tenemos que pensarnos en por qué estamos donde estamos. Estamos en un país que oscila entre el fascismo y el progresismo, entre un terrorismo de Estado y un Estado terrorista. Y esto es una discusión ideológica. Es una discusión ideológica. Y creo que a veces, de vez en cuando se escucha, no, pero eso es ideológico. Hay que ser pragmático. Vamos a negociar la deuda externa. No, no vamos a negociar nada, no lo vamos a pagar. Fíjense que la gran negociación de la deuda externa es de la última que pidió Macri. Digo esto y sí termino. Cuando fue las PASO, esta que quieren sacar, ¿no? Que Alberto y Cristina ganaron por goleada. Yo escribí, pero claro, imagínense qué bola me van a dar, que esas PASO debían ser resignificadas como plebiscito vincular y exigir la renuncia inmediata al presidente y convocatoria de elección. Bueno, no les puedo decir, creo que no tuve un solo me gusta en Facebook, pero Instagram no uso. Y era eso. Y si, como decía mi viejo, si me hubiera dado bola, Macri no hubiera pedido el último préstamo. Ahora, no hubo el coraje político, o sea, hubo complicidad política, para querer que terminara el mandato constitucional. O sea, eso es lo que a mí, el único que me enoja un poco, ¿no? Por un lado, criticamos toda la culpa de Macri. Antimacrismo, para mí, imbécil, ¿no? Porque otro aforismo es, no llegó porque lo votaron, sino que lo votaron porque llegó. ¿Por qué llegó Macri? Y ahí recomiendo leer La resistible ascensión de Arturo Huy de Bertolt Brecht, que explica cómo llegó Hitler. Que también más o menos decían lo mismo, este es un saludito, llegó, fenómeno. Entonces, por un lado, antimacrismo total, o inclusive hoy y ayer, un diputado más le pegaban, está bien, que lo maten, para mí hay que fusilar, no interesa, pero al mismo tiempo que termine el mandato. ¿Se entiende la trampa? No, pará, ¿cómo? Vos a un violador le diría, no, está bien, es un violador, pero que termine el mandato, que la mate. ¿Qué te pasa? Es análogo a las denuncias que no le dan bola. Macri anunció su movimiento, lo dejaron hasta el final. Entonces, eso merece ser, amerita para mí que nos pensemos a nosotros mismos. ¿Por qué alguien que demostró claramente su vocación de asesino serial, y no solamente financiero, tiene que terminar el mandato? Bien. Dejo acá
sigamos conversando entre todos y me llamo a silencio y al mismo tiempo voy a ver. Bueno, compañeros, vamos a hacer este procedimiento. Yo lo escribí, el que quiera participar, hablar directamente, oralmente, se anota en el chat, así le damos la palabra. Y también puede por el chat escribir o un comentario o una pregunta. Está abierta las dos alternativas. Creo que la charla de Alfredo nos abre para... es desafiante, digamos, a nuestras realidades. Este es el problema de todas las charlas. Primero hay un grave silencio. Bueno. Hola. Sí. Mauricio. Bueno, volvemos. Como nos viene pasando con Alfredo, y lo decíamos al inicio en la presentación, nos vuelve a incomodar. Es una práctica de Alfredo que agradecemos, ¿no? Porque se incomoda cada rato y está bueno para pensarnos y pensar. Yo me quedé con esto del deseo y de los militantes y bueno, eso me dejó medio desubicado, ¿no? Porque, honestamente, sí, después de muchos años, por supuesto, y en la medida que uno va conociendo en el andar compañeros y compañeras, de hecho acá estamos entre gente ya amiga, disfruta, por supuesto, de ese andar, desde ya. Y es como que vamos, si no hay, vamos inventando cuestiones para poder militar. Ahora también, al menos en mi caso, debo decir que milito, al menos es lo que creo, siento así, milito porque entiendo que hay que hacerlo. Muchas de las cosas que hacemos, y desde hace muchos años, no me gustan para nada. Me parecen una porquería estar haciendo determinadas cuestiones. Digo, y eso es lo que no puedo sentir un total placer y goce, porque la mayoría de las cosas son espantosas, al menos así lo siento yo. Sin embargo, por supuesto, me retroalimento y me van alimentando mis compañeros y compañeras, impulsando y no veo la hora, ¿no?, de estar en la calle o en una reunión así con los cumpas, porque uno lo disfruta, y ese disfrute, bueno, es el goce. Pero bueno, digo, no digo nada, pero lo tiro, Alfredo, para ver si le querés dar una vuelta a eso. Yo escucho, vi que alguien se había anotado, así que el compañero coordinador lo seguirá. Tenés el micrófono apagado, Juan. Gracias. Daniela, habilita tu micrófono. Hola. Sí. Bueno, no, es cortito lo que yo quería decir, que quería responder a la pregunta de Alfredo, de por qué se lo dejó continuar a Macri para que finalizara su gobierno y continuara, bueno, hiciera todo este desastre que hizo con la deuda, ¿no? Y todo tipo de desastres. Nos asustaron a todos con que se podría llegar a perder la democracia
y podría producirse un caos ante el cual, bueno, podría llegar a tomar el gobierno, no se sabe quién o qué podría llegar a pasar. Y creo que se nos dijo, creo que eso es lo que escuchamos todos, o la mayoría, no sé, que el mal menor era esperar que terminara el gobierno y bueno, creo que eso es lo que pasó. Creo que por ahí vino la cuestión. Bien. Dora de Buenos Aires dice, ¿hay alguna relación entre el deseo y la necesidad? Irene Antinori dice, le contesta, el deseo es el plus de placer que aparece después de estar satisfecha la necesidad. Sin comentarios, bueno, uno solo. Tomando esto último, yo en una obra, hay 3 registros que son diferentes, pero sinérgicos. La necesidad, creo que me congelé. Sí. La necesidad, bueno, el registro de la necesidad, del deseo y del derecho. Son 3 cosas distintas. Por eso decimos, y en Pelota de Trapo fundamentalmente, que las niñas son sujetos de derecho, pero básicamente son sujetos de deseo y sujetos políticos. Entonces no es lo mismo hablar de sujeto de derecho que de sujeto de deseo. Sin necesidades satisfechas, no voy a decir NBI porque Silvia se va a enojar, pero sin necesidades básicas satisfechas, no hay posibilidad de que se construya deseo. Con hambre no se puede disfrutar, no se puede pensar, no se puede amar. Eso lo sabemos todos, pero no lo sufrimos todos. No lo sufrimos todos. Hablar del hambre no significa que uno tenga hambre. Entonces, el derecho es lo más tardío que hay. Lo más tardío. Entonces, ¿el derecho qué sería? Justamente la protección del deseo y de la satisfacción de la necesidad. Entonces, poner el derecho por delante es realmente, a mi criterio, reaccionario. Lo que decía la compañera Daniela recién es muy importante. El famoso tema del mal menor, que es la doctrina de la resignación. Yo estoy convencido que Macri fue deseado por el kirchnerismo. Ya sé, me van a empezar a gritar. Yo estoy convencido de eso. Wilhelm Reich, discípulo de Freud, más allá que Freud no lo reconoce como discípulo, dijo las masas alemanas deseaban el nazismo. O sea, uno puede desear cosas horribles. Esto que Mauricio preguntaba. Y sí, uno puede desear cosas horribles. Pero tiene que estar enmarcada una cuestión ideológica. Vos tenés que encontrar un sentido a eso. Si no, caemos en el famoso tajanovismo, ¿se acuerdan? Que George Orwell en el Rebelión en la Granja lo pone en el caballo percherón, ¿no? Que hay que trabajar más, hay que trabajar más, hay que trabajar más hasta que se muere. De Tajanovich, ¿no? Era eso. Entonces yo creo que no hay una contradicción fundante entre esto que vos decías, Mauricio, de lo que no te gusta con el deseo. Porque el placer está en otro lugar. Es decir, yo, por ejemplo, a mí no me gusta que se congele la imagen. Se congela y me pongo nervioso. Pero estoy en algo que me da mucho placer. Además es un tema de proporción. ¿No es cierto? En principio, por ejemplo, yo digo esta cosa y nos empezamos a poner nerviosos, pero el sacramento matrimonial, la figura del sacramento. Porque con esto de la ley del aborto, la Iglesia es copartícipe directa de la proliferación de los abortos clandestinos, ¿cierto? Como fue en su momento contraria al matrimonio civil, al igualitario, bueno, a todo. El sacramento matrimonial es un artificio que transforma un deseo en un mandato.
Eso es lo que no puede pasar en una organización de izquierda revolucionaria. No puede ser un artificio que transforme un deseo en mandato. Yo siempre cuento el Principito, porque el Principito le dice al rey, ¿me puedo sentar? Y el rey le dice, te ordeno que te sientes. Entonces, si vos te sentás, ya no sabés si es porque te lo ordenaron o porque tenías ganas. Entonces, mantener ese deseo siempre presente, te permite hacer cosas que por ahí no tenés ganas de hacer en ese momento. Eso yo lo entiendo perfectamente. El problema para mí no es ese, es cuando te venden por deseo lo que es puro mandato. Entonces, si a vos alguien te dice, mire, usted hasta que la muerte lo separe, va a estar con esta mujer, o con este hombre. Yo la pensaría, ¿viste? Pará, que puedo ser longevo, no puedo aflojar un poco, digamos que... Bueno, de hecho, cuando se estableció la ley del divorcio, la Iglesia se opuso. Entonces yo creo que me conformo, en este momento cierro con un empate, entre por lo menos que no transformemos el deseo en los mandatos. El mandato revolucionario es totalmente contrarrevolucionario. El mandato de la revolución no es revolucionario, lo que es revolucionario es el deseo de la revolución. Es una cosa muy diferente. Para lo cual, cumplir ese deseo, bueno, nos obliga a cosas que a lo mejor no nos gusta hacer. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando del fundante, de la raíz. Ahora, si vos decís, yo me voy a meter en un partido de izquierda, ¿y por qué? Y porque me gusta que me ordenen, me gusta que me echen. No, para eso mejor andar con un partido de derecha que lo hacen mejor. Por ejemplo, el servicio militar obligatorio, uno de mandatos incluso de muerte, ¿cómo se vendió? El ejército, el pueblo en armas, la defensa de la patria, todo mentira. Nadie quería hacer el servicio militar obligatorio. Cuando le salía número bajo decían, me salvé. Pero recién, solamente Eduardo Pimentel se opuso a que su hijo Ignacio hiciera la colina. Uno solo en casi 90 años. Uno que pudo enfrentar el mandato del servicio militar obligatorio. En 90 años, una sola persona, algo malo está funcionando. Bien. Están anotados en este orden: Claudio, Cacho Ricardo Batalla y Marianela. Y después me anoto yo para darle un nuevo... Perdone, Silvia. Bien. Este es el problema del cartelito, Silvia. Y después de Marianela me anoto yo para el tema del deseo y la necesidad. Claudio. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Perdón, Sí, estoy Claudio. con serio problema de conexión hoy. No, un poco para mezcla entre lo que quería hoy compartir cuando me quedé sin señal y también en relación a una pregunta más personal, digamos. Nosotros y nosotras, los que somos parte de estos espacios, Emancipación Sur, Propuesta Sur, somos parte de las expresiones políticas y sociales que seguimos creyendo que el tema de la dependencia, que el saqueo de los bienes naturales comunes, que la desigualdad, que el modelo agrominero exportador, que la pérdida de la soberanía, la destrucción de la industria nacional, del laburo, el preocupante deterioro social, son temas que vienen profundizándose desde hace décadas, pasan los gobiernos de derecha, liberales, progresistas, y se va ampliando, se va desarrollando cada vez más la dependencia y el sometimiento, y los últimos 4 años del gobierno macrista ha sido, nosotros decíamos en un momento, vergonzosamente potenciado. Y sentimos que somos parte, chiquito, pero de la sumatoria de cantidad de resistencia a lo largo y a lo ancho, en resistencia por distintas luchas de todo tipo, soberanía,
de derechos humanos, por los territorios, los pueblos originarios. Son cientos y miles de colectivos, de asamblea que resisten todos los días, espacios políticos, sociales, que sistemáticamente estamos por afuera de los armados de construcción de poder concreto hoy en nuestro país, porque creemos que la corporación política o la construcción de poder desde la corporación política es una parte fundamental del problema. Muchas de estas organizaciones nunca han participado en la política por ahí convencional, otros y otras sí, de hecho, pero hemos intentado construir alternativas. Cada vez que nos encontrábamos en el debate que ganaba la posición de que había que ir a ser parte de un sector de la corporación, porque si no, no se puede, nosotros terminábamos retirándonos y volviendo a reconstruir o a seguir, intentando obstinadamente luchar, resistir y construir alternativas. La verdad es que en el proceso de los últimos 10 años, esa posibilidad de construcción se ha ido achicando. Entonces, digo, para concretar la pregunta, ¿qué crees vos, Alfredo, que nos pasa? ¿Cuál es la dificultad en esa falta de unión, de ese conjunto de espacios, de compañeros y compañeras, que incluso una gran cantidad de compañeros y compañeras están incluso hoy participando, por ejemplo, en el Frente de Todos, pero que son cientos que resisten y que no son parte, a sentir que es posible construir poder popular, poder de organización, desde cuestiones muy concretas, muy sentidas, muy profundas, para intentar transformar eso que decimos, que soñamos, que vemos, que nos genera injusticia, pero que en definitiva seguimos delegando en los sectores de siempre para que nos gobiernen, ¿no? Bueno, esto te planteo desde una posición de política quizás más convencional, más rápida la construcción de poder, de ir obteniendo poder con una parte del poder, no de la gran estrategia del poder para transformar todo, pero una partecita. Yo creo que hoy estamos más lejos que hace 10 años. Hoy no creemos, siento yo, que es posible, digo, me refiero a como colectivo, y no colectivo de nosotros, de nuestro espacio chiquito, sino del conjunto de los colectivos populares que resisten, a creer que podemos ser parte de la dirección y de la decisión de construir algo para cambiar. Hola. Sí, no, estoy acá, pero no. Yo. Es complejo. Yo lo único que te podría decir, porque como hay otros compañeros y tengo muchas ganas de escucharlos, que cuando decís espacio chiquito, no sé por qué, digamos, ¿no? Hay espacios muy grandes que no sé cómo se mide eso, ¿viste? Me acuerdo lo de Godzilla, el tamaño se importa y todo eso. Pero yo no sé si es un espacio chiquito, no sé, creo que por cantidad de afiliados, que si yo, a la mitad más uno, no sé cuáles son las categorías. Me parece que es un espacio muy potente, con una avidez de pensamiento crítico, si no yo no estaría acá, obviamente. Y que además ustedes han realmente hecho un éxodo, casi diría, exitoso, sin ningún Moisés que los ayudara. Lo cual no lo veo tan chiquito, digamos, ¿no? Me parece que una cosa es que los vean chiquitos, que no sé tampoco, no he hecho una encuesta, y otra cosa es que lo sean. Siempre se dijo, ¿no? Que los pescadores ganan cuando el río está revuelto. Bueno,
una especialidad de la cultura represora es embarrar la cancha. Así, fácil. La cancha está no embarrada, empantanada. La diferencia es que cuando uno se empantana, cuanto más se mueve, más se hunde, ¿no es cierto? O sea que entre lo del mal menor, que sea la compañera, el espacio chiquito y demás, entramos en una especie de ética de la resignación y de los micromovimientos, como los microcréditos, ¿no? Las microempresas, todo lo micro, ¿no? Microchip puede ser, pero yo creo que es un movimiento que yo no lo definiría por el tamaño en el sentido convencional. Lo que creo que ser pensador crítico, digo yo lo sé, yo quisiera ser, es muy incómodo. No ganas ningún concurso de popularidad. El último trabajo que salió en Pelota de Trapo tiene que ver con la objeción de conciencia institucional, y ya recibí, alguien me dijo, pero vos no estás conforme con nada. Bueno, no es cierto, nunca estoy conforme con nada, pero fuera de eso, el tema de la objeción de conciencia institucional es una trampa letal, digamos, ¿no? Han puesto eso ahí, ¿vieron esas bombas que las pisas y explotan? Bueno, más tarde o más temprano esa bomba va a explotar. Pero claro, ¿cómo no alegrarme de que aprobaron diputados la ley? Entonces el pensador crítico se agarra de la objeción de conciencia institucional. Es un hinchapelota, digamos. Bueno, es cierto, está bien. Es como en un brindis decir, che, ¿con qué estamos brindando? Esto está aprobado, esta bebida, ¿quién la fabricó? Bueno, arruinás el brindis, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene la tarea que le da más placer. Bueno, sigamos escuchando, por favor. Silvia pasa a Marianela. Bueno, no, me pareció muy interesante este análisis del deseo, la verdad que como que pude poner en palabras lo que venía pensando, ¿no? Con estos debates, porque también el feminismo nos hizo pensar que también nos cuestionemos nuestros deseos, ¿no? Que es un poco lo que decía Mauri, pero desde otro lugar, ¿no? Que también el patriarcado, las sociedades de clase y demás también construyen sobre nuestros deseos, ¿no? Y esto que decías de cómo diferenciar entre deseo y mandato, me parece muy interesante. Pero además es algo que veníamos discutiendo con Hugo desde ayer. Creo que Hugo está ahí porque tenía algunos problemas de conexión. Entonces él me decía, el Estado no puede legislar sobre los deseos. Y yo no sabía muy bien cómo responderle a eso, pero estaba segura de que alguna respuesta había, y me gustó mucho esto que dijiste de que, bueno, de que el derecho es la protección del deseo. Entonces me parece que ahí quizás está la clave para empezar a pensar. Mi respuesta rápida a Hugo fue un poco, el Estado legisla sobre deseos, nada más que lo hace sobre los deseos del género masculino y sobre los deseos de la clase opresora, si se quiere, o como la queramos llamar, aunque no lo haga explícito, le decía yo a Hugo, ¿no? Entonces me parece que ahí está la respuesta de decir, bueno, en realidad legisla, o desde el derecho, como lo dijiste vos, pero no lo enuncia de esa manera. Pero hay deseos en toda esa, si se quiere, legislación o ese derecho. Entonces, nada, quería traer esto a la discusión, que si está Hugo por ahí también quiere participar, porque es algo que se ha debatido por estos días y que pareciera que cuando decimos que hay que poner la agenda del deseo, el tema del deseo en agenda, parece que estamos hablando de, bueno, de nuestros propios cuerpos y de nuestra intimidad, si se quiere, y en realidad estamos hablando de algo que es político y que está buenísimo y que el feminismo trajo a la agenda y que está buenísimo que empecemos a discutir en política, ¿no? Eso, una reflexión en realidad. Gracias. Bueno, ahora tomo yo la palabra. Yo les voy a hablar del deseo y la necesidad, pero desde un lugar totalmente distinto. Ya, cuando yo era joven, muy jovencito, en la universidad me decían que el mercado satisfacía necesidades primarias y secundarias. Mucho tiempo después me crucé con un alemán muy loco, Franz Hinkenlammer, y él me aclara el tema. El mercado no satisface necesidades, porque tiene un problema en ese sentido. Las necesidades son limitadas. Los deseos no tienen límite.
Por eso mirá como dos palabras que ustedes la están usando en otro sentido totalmente distinto, en realidad está condicionando nuestra vida todos los días. Porque hay que reconocer que a través de una potentísima herramienta que son los medios de comunicación, nos impusieron el deseo de consumir. Pero no a los que tienen, a todos los habitantes de la Tierra. Entonces, yo entendí el planteo que ustedes hicieron, pero yo digo, ¿cómo en este sentido? Porque esto sí rompe muchas posibilidades de participación política. Porque en los barrios se consume, se desea hasta donde se pueda. Un ejemplo concreto es la telefonía móvil. Y eso está recontrapensado en un sistema que domina. En donde lo que ustedes plantearon está planteado de un lado, pero en la vida cotidiana el deseo sin límite es el que conduce muchas veces la acción de muchos de nosotros. Es un temita ese, sería bueno que algún día digamos, bueno, vamos a hacer una actividad sobre el deseo y la necesidad. Sí, no puedo evitarlo. Ceci escribió algo muy interesante, que además tiene una respuesta, como todo en esta vida, Gerardo también, Publi se anotó. Voy a decir solamente esto, ya que el tema reverbera. Hay un concepto que es el de demanda artificial, que plantea que la oferta formatea la demanda. Si usted nace un bebé, usted se acerca al bebé que está musitando, el bebé no dice Coca-Cola, ningún bebé. No existe la idea innata de Coca-Cola. Ahora, después de varias propagandas durante décadas y décadas, parecería que uno dice Coca-Cola como genérico. ¿Vieron? Yo una cosa trascendente en mi vida fue cuando me di cuenta que la Gillette era una marca. Yo durante años decía Gillette como equivalente de hoja de afeitar. Gillette. Una vez vi una propaganda decía hoja de afeitar, legión extranjera. Eso fue como cambiar mi vida por completo. Entonces me di cuenta que la marca ocupaba el lugar de la cosa. Es decir, que la cosa, hoja de afeitar, era Gillette. Claro, para Gillette, para legión extranjera no. Eso pasó también con la vitrola, que era de Recia Víctor, y que el sello Odeón decía Fonola, pero no decía vitrola, porque si decía vitrola era la de Recia Víctor. Bueno, no importa, hay un tango que tuvo que cambiar vitrola por Fonola. Bueno, pero a lo que decía Juan, el tema es ese, que vos tenés la oferta, tenés los capitales para hacer la oferta, tenés el aparato publicitario para hacer la oferta, tenés que crear demanda. Y esa demanda se llama artificial. ¿Por qué es artificial? Porque es después de la oferta. Eso es el mercado. El mercado es el artificio para que nosotras demandemos como si fueran necesidades lo que son artificios. No sé si se entiende. A veces les va bien. A Manao le fue muy mal. Pero quiero decir, se gana y se pierde. Ahora, cuando una marca pasa a ser igual al producto, ya llega al nivel superior que es el sponsoreo. Cualquier jugador de fútbol, la vi que Mauricio tenía una pelota en un libro, digamos, me parece que remite a sus dos más profundos deseos, por lo que veo. Hace un comentario un jugador de fútbol, y atrás está toda la lista de sponsors. Es decir, el sponsoreo oficializa la demanda artificial. Porque con ese sponsoreo, bueno, vos vas y comprás la marca, esta, otra, la otra. El tema de la marca. Entonces, la demanda artificial es una necesidad prostituida, degradada, transformada en pura mercancía, con nulo valor de uso. Es más,
tiene valor de toxicidad y se sigue usando. Es el triunfo total, ¿eh? No creo que haya retorno de eso. Cada vez que usted pide una Coca-Cola, si que la piden, después pueden hablar contra el imperialismo, pero ya está, digamos. Como decía el doctor House, ya el sarcasmo vive en ti. La necesidad primaria es calmar la sed, no tomar ninguna gaseosa. El vino podemos discutirlo, eso, no nos pongamos nerviosos con eso, pero la producción de demanda artificial. Por eso, agendar el deseo, cosa que me encantó, les quiero decir que el deseo es imposible de ser agendado. Porque si lo agendan para el martes a las 6, aparece el miércoles a las 7. Y si lo agendan toda esta semana, no aparece, aparece el mes siguiente. Imposible de agendar un deseo, excepto para la cultura represora. En las grandes empresas, las relaciones sexuales se imponen, porque los ejecutivos con buenas relaciones sexuales rinden más. Yo tuve algunos pacientes corporativos que me enseñaron muchas cosas. O sea que tenés ganas o no tenés ganas, no importa, tenés que hacerlo, como las visitas higiénicas en las cárceles. Visitas higiénicas, como pasar el lampazo, ¿viste? Una cosa terrible. Bueno, me callo porque Cookie se anotó y lo que escribió Ceci Gerardo vale la pena ser leído, ¿no? Sí, justo. Ceci Torres dice, en relación a lo que dijiste del devenir militante y el acto de militar, me da curiosidad conocer su etimología. La busqué, militar, verbo neutro intransitivo. Este término se define en servir a la guerra o confrontación, profesar en el arte y habilidad de hacer acto bélico y formal a los soldados, figurar en una corporación. Me pregunto entonces por el mandato y la carga etiquetada debe ser de la palabra militar y su relación con la guerra. ¿Sería la única manera de actuar desde esta lógica de la guerra para transformar? ¿No es esta también otra captura binaria a lo instituido que Occidente nos ha impuesto? ¿No reproducimos esa lógica de lo único que criticamos? ¿De lo uno que criticamos? Y si pensáramos en función de crear composible por fuera de la lógica de la guerra, y si nos pensáramos más como sinergistas, activistas, deseantes, sentipensantes en acción, no nos aliviaría de los mandatos y nos conectaría más con el deseo y la creación. Esto lo escribió Ceci, ¿eh? Perfecto, sí. Sí, tanto es así que en la comunidad homosexual argentina, de larga trayectoria combativa contra la cultura represora, desde Carlos Jauregui y antes también, hablan de activismo, no hablan de militancia, de activismo. De todas maneras, yo leo mucho, leo un poco, de lo que escriben los ideólogos de la derecha fascista incluso, me fascina. Y había uno, que es un gran empresario, que dijo, estamos en guerra, y la buena noticia es que la estamos ganando. O sea que yo tengo un aforismo que dice, si no se trata de política, sino de guerra, no hablemos de paz, sino de tregua. Yo creo que las democracias, tal como las conocemos, son tregua, y que la guerra está abierta. Me permito recomendarles la película Terminator en todas sus 5 sagas. Si no la vieron, por favor, inmediatamente háganlo, porque es maravilloso. Yo, por Terminator, la primera, escribí un trabajo para Abuelas de Plaza de Mayo en el año 2002. 1992. Se llama Matar el Futuro. Inspirado en la película Terminator 1. Es una maravilla. Bueno, la guerra es
permanente. Yo no creo que estemos en una batalla cultural, pero estamos en una guerra política, cultural, económica y demás, y que la derecha lo tiene clarísimo. Y el último arma es el COVID. Bien, dicho lo cual, me voy a aprender lo de sentipensantes en acción y al primero que me diga algo le digo, callate porque soy un sentipensante en acción. Listo, lo fusilé. Y si no, decirle nada, haces. Bueno, muy lindo aporte. De Gerardo, que anda por ahí, que ya lo había escrito hace un tiempo. No sé si está Gerardo, no está. Dice Gerardo, ¿cómo superar el mandato promovido por la cultura represora cuando desde mucho antes de la pandemia a mucha militancia la han y nos hemos mudado de la cancha a las tribunas y del territorio a las redes sociales, dejando en muchos casos el territorio y las relaciones sociales y políticas interpersonales a los promotores de las grietas? Bueno, sacan un papel que les voy a decir cómo se hace. Mirá, a Gerardo lo conozco hace años. Una vez me llamó a Brasil, él no sabía que estaba en Brasil, y me invitó al seminario de Teología de la Liberación. Yo le corté 3 veces porque pensé que era una joven, ¿no es cierto? Bueno, después me volvió a llamar y fue una experiencia impresionante, una de las mejores de mi vida, no sé para él, pero para mí sí, fue una maravilla. En Moreno, en la diócesis de Moreno. Bueno, así que Gerardo sabe de su pregunta mucho más que yo con mi escasa respuesta. Pero lo que quiero apuntar es que esto que él dice pasó muchas veces en la historia y nosotros muchas veces desconocemos. Hoy me llegó un mensaje de que Lenin hace 100 años estableció el aborto legal. Yo no lo sabía, no sé cuánto lo sabía, pero es un dato interesante. Hace 100 años, Vladimir Ilich Ulyanov estableció el aborto legal en la Rusia soviética. ¡Ah, la pelota! Bueno, es un dato, un antecedente válido, uno diría. Bueno, así que la cultura represora, además de que impide la lucha, borra la memoria de las luchas que han sido. Borra la memoria de esas luchas. Por eso es tan importante el historiador, la memoria política e histórica, no porque las luchas sean exitosas o no. El tema no es la derrota, el tema es el fracaso. De la derrota se vuelve el fracaso. Y una de las maneras de cultivar fracaso es decir, viste, no se puede, no puedes hacer nada, no hubo nada. Tupac Amaru, ¿fracasó o fue derrotado? Fue derrotado, porque si no ni sabríamos quién fue Tupac Amaru. Entonces, bueno, toda la revisión, ¿se acuerdan? Ahora no tanto, pero ¿se acuerdan cuando hubo casi una década de no una crítica, sino un reproche feroz a todas las organizaciones armadas? Se golpeaban, ¿no? Nos equivocábamos. Bueno, ahora está el juicio contra la represión de la contraofensiva Montonera. O sea que yo creo que esto que Gerardo plantea se ha hecho muchas veces. Y somos nosotros, en todo caso, los que tenemos que, además que los forenses desentierran huesos, desenterremos luchas pasadas, exitosas solamente porque se dieron, no porque triunfaron. El hecho de luchar ya es un éxito. Porque hay millones y millones que ya no luchan más, están quebrados psíquicamente, moralmente, muchos económicamente. Así que sí, yo creo que esto que comenta Gerardo es así. Como nos hemos mudado de la cancha a las tribunas, bueno, pisaremos las calles nuevamente, ¿no es cierto? Eso es, miren, un aforismo más total a esta hora. La derecha está plena de certezas y la izquierda pierde sus convicciones. Nosotros tenemos que sostener nuestras convicciones. Por ejemplo, pisaremos las calles nuevamente. No hay que moverse de eso. ¿Cuándo? No sé. La semana que viene no creo, no importa. Pero pisaremos las calles nuevamente. Lo mismo hasta la victoria siempre. Es una convicción.
No podemos abandonar nuestras convicciones porque la derecha nos barre con su certeza. Es muy simple. Pero es una definición ideológica y por lo tanto política. Marianela, escribiste como el mandato del matrimonio y la monogamia. Lo que pasa que en el conjunto de las diversas opiniones quedó medio descolgado, si querés Sí, me puntualizar. refería al concepto de demanda artificial que tiene que ver con el consumo y con la creación de necesidades que decías vos también, Juan, y con eso también me refería cuando decía que el feminismo también nos hizo cuestionar nuestros propios deseos, porque durante mucho tiempo el matrimonio y la monogamia aparecieron como deseos naturales, entre comillas, ¿no? Y bueno, y ahora estamos redescubriendo que en realidad no son más que mandatos para una sociedad histórica situada y en particular con un modo de producción como es el capitalismo, ¿no? Digo, hacía esa comparación entre los que tienen los deseos sexoafectivos, si se quiere, y la creación de deseos comerciales o esta demanda artificial. Pero además un comentario más. Me acuerdo de una reunión científica de psicoanalistas, que son toda una especie muy curiosa. La secretaria científica de la organización a la cual todavía pertenezco, a más de 40 años, no puedo creerlo. No quiero creerlo, pero puedo. Dijo, no, porque el amor, no sé. Yo dije, el amor no existe. ¿Cómo? Se puso entre psicoanalítica y romántica. ¿Cómo no existe? No, no existe. No. Lo que existe es el vínculo amoroso, que es diferente. Porque hablar del amor, yo les doy una receta simple, ¿no? Todo lo que es singular y con mayúscula es reaccionario. La patria, el matrimonio, la familia. Yo uso más la palabra familia. No usen la palabra familia nunca más. Está contaminada más que un pingüino con petróleo. La palabra, lo mismo que proponía esto de por qué no usar activismo o sentipensantes en acción, yo uso la palabra familiaridad. La aprendí justamente de los estudios de género, especialmente de las subjetividades y las disidencias sexuales. Familiaridad. Por ejemplo, yo respiro acá familiaridad. No voy a decir, el hermanito, mi primo Claudio, el hermanito Gerardo, el tío Juan, no voy a hablar así. Pero familia es un mandato, familiaridad es un deseo. ¿Hay familias en que hay familiaridad? Sí, por supuesto. El tema es cuando no hay familiaridad, te quedas con la familia. El paradigma, por supuesto, es la violencia de género. Donde también existe el mandato, porque esto de la monogamia, además de que todo, también tiene que ver con el femicidio, ¿eh? Absolutamente. Porque ese chip de sometimiento a lo único también es una de las tantas causales del femicidio. Porque es el asesinato más anunciado. Cuando se dice, pero hizo muchas denuncias. Bueno, ahí está, es el más anunciado. Ahora, yo creo, cada vez que yo planteo esto, no todas las veces, pero la gran mayoría de las veces, uno de los tabúes más, para mí, más terribles que tenemos, es que no se puede analizar la subjetividad de las víctimas porque es revictimizarla. Eso me parece letal. Y además, impide el proceso de entender los mecanismos por los cuales una persona activamente elige ser sometida. Hay un famoso discurso de la servidumbre voluntaria. De la servidumbre voluntaria. Si no entendemos, Freud lo entendió, Freud lo entendió y lo llamó super yo. Si no entendemos eso, esto que plantea Marianela de la monogamia, yo lo llevo directamente al femicidio. Una de las consecuencias de la monogamia es el femicidio, o feminicidio. ¿Por qué? Porque está el chip de lo único. Ese mandato hasta la muerte lo separe, porque los podría separar otra cosa, una mudanza, por ejemplo, una corrida cambiaria, ¿viste? No sé.
una infección en la piel, no sé, no, solamente la muerte. Es letal. Y se la comen, ¿viste? Y además en el fondo la creen. Sí, y Bueno. además de lo único, agrego de la propiedad del otro, o de la otra en este caso, ¿no? Que permite que, entre otras cosas, te pueda matar. Eso nada más, no quiero hablar más. Silvia pidió la palabra. Bueno. No se olviden de mí, ¿eh? Acá estoy. No se No, olviden de bueno, Cookie. muchas gracias, Alfredo, porque como siempre nos haces pensar un montón. Y bueno, no, yo quería decir, como lo dije en una reunión que tuvimos el otro día, que nosotros venimos haciendo un esfuerzo por no analizar las cuestiones como las plantea, digamos, la coyuntura, dividiéndonos por este gobierno, por el otro, o por las medidas que toman, sino tratando de trascender eso y analizar las cuestiones un poco más estratégicas. Y en ese sentido es que nos planteamos unirnos con otros. Pero también quería decir que toda esta cuestión que vos estás planteando de los mandatos y que existe y está muy arraigada en las organizaciones, y que para que sepas, en los partidos, legalmente, en los partidos políticos que se establecen legalmente, hay tribunal de disciplina también. Así que eso no es solamente en las organizaciones, las otras, digamos, las organizaciones más chicas o de izquierda, o donde yo tengo una larguísima trayectoria que empieza en los 70 y sufrí muchas de estas cosas, por eso me interesa tanto escucharlas, porque uno arranca con la conciencia, que la conciencia no te deja dormir y tenés que pasar inmediatamente a hacer algo para modificar las cosas, cosa que nos pasó frecuentemente y que nos sigue pasando por ahí. Y arranca también con el deseo de transformar las cosas y se encuentra con estos obstáculos que son como paredes, porque me parece a mí que hay muy poca capacidad de pensamiento original en las organizaciones. Entonces, cuando aparece uno que te cuestiona determinadas cosas y que les quiere dar vuelta y quiere organizar de otra forma o qué sé yo, molesta mucho y finalmente es expulsado y es otra sigla. Si se lleva 2 o 3 es otra sigla. Entonces la noticia muy seguido, la verdad demasiado seguido, si no todos los meses más o menos, es que, bueno, venceremos o Mongo. Dije venceremos por decir, no lo digo por la organización que se llama Venceremos, sino se separó y ahora es RSL no sé qué. Y bueno, eso es muy descorazonador. Y eso me parece que nos va como alejando de la realidad de todos los días y hace que la derecha gane mucho terreno con sus ofertas y sus mandatos. Los mandatos los tenemos metidos adentro. O sea, yo pienso que, no sé, por ejemplo, una mujer de hace algunos años, como era prácticamente imposible que se planteara, habría algunas pocas, pero que se planteara la diferencia entre el deseo de tener un matrimonio y hijos para toda la vida y el mandato que existía dentro de ella desde hacía tiempo, una mujer o un hombre, y lo terrible que era para las personas abrirse de esa cuestión, cómo le significaba una ruptura con toda su vida y con todo lo que venía viviendo y a veces con los propios hijos. Bueno, estoy mezclando muchas cosas. Lo que quiero decir es que nosotros como organización hacemos un esfuerzo importante por ir hacia lo estratégico y ver cómo damos ese paso para tener una base social importante que nos permita transformar de verdad las cosas, porque las instituciones como están planteadas son más obstáculos que otra cosa, ¿no? Nada más. Cookie, disculpa que se me había pasado que habías pedido la palabra. Disculpado.
No, yo quiero volver a algo que no lo está tomando, se ve que no colgó nadie con eso. A mí me impactó porque es un tema que sí me hace ruido, y es con respecto a, no sé por qué no me aparece, paren, que no los veo, ahí está. Es esto, bueno, con lo que terminó hablando Alfredo, que es esto, cómo dejamos terminar el mandato de Macri, ¿no? Cómo, para mí es como una pregunta clave en lo que es el movimiento militante chiquito, mediano, grande, pero que lucha contra la derecha y que lucha también contra este nuevo grupo de gente que se formó atrás de todos, donde se fueron todos tratando de sacar a Macri, y que ahora decir, bueno, por ejemplo, y esto hablo desde mi propia perspectiva, nada tiene que ver Emancipación Sur, sino que es mi mirada. Yo muchas veces siento que son lo mismo, la gente se enoja cuando lo digo, y es lo que, bueno, yo por lo general no soy muy políticamente correcta, la gente vive enojándose conmigo por las cosas que digo, pero me parece que es la única forma de que te haga ruido algo, decir las cosas. Por eso me gustó como lo dijo, cómo lo planteó. Y así como veo que dejamos terminar a Macri, veo que estamos dejando entregar el país de una manera, no solo estamos entregando la tierra, estamos entregando el agua, estamos entregando el aire, nuestros recursos, estamos entregando y no haciendo nada a las fuerzas represoras, o sea, se le está dando cada vez más poder a la policía, a la gendarmería, a que nos caen a palos, y no hacemos nada. Nosotras, 4 mujeres por pintar un muro, tenemos una causa. O sea, es una locura. Y yo veo que la gente, eso sería como una vista grande, pero si lo llevamos a lo chiquito, es como la Coca-Cola, es lo mismo. A ver, hay que tomar Coca-Cola, y yo soy anticonsumista, anticapitalista, ¿entiendes? No la tomo 10 días, después empiezo a tomar Coca-Cola y después me volví adicta a la Coca-Cola y ya está, me olvidé que era anticonsumista, me olvidé que era antiimperialista. Yo veo eso, y no es una crítica, o sea, tengo compañeras que me dicen, Martina, vos te lo tomás todo muy a pecho, porque yo este año dejé de fumar, y porque me planteaba, digo, pero yo soy anticonsumista, y le doy de comer a las tabacaleras. Bueno, por varias razones dejé de fumar, pero para mí fue un logro, más allá del hecho de que no tengo más olor a público, y la salud y el cáncer, todo. Es decir, le gané a las tabacaleras. Y como militante, le gané a las tabacaleras. Y eso a mí no me lo saca. Me pueden matar mañana, pero yo le gané a las tabacaleras. Entonces, yo lo que veo es eso, es esa falta de compromiso. Y lo que a mí particularmente me pasa en Bahía, que me siento sola. Ojalá me pudiera ir a Buenos Aires a militar con ustedes, pero yo me siento sola y me siento derrotada, no me siento fracasada. Pero muchas veces tengo ganas de llamarlos y decirles, compa, me parece que los abandono porque tengo miedo, porque me siento en la mira, porque soy una persona que va y dice las cosas y quedo expuesta. Y cuando estás sola, todo este manejo que hay atrás de las fuerzas de seguridad, pero vos ves el movimiento que hay en Chubut, que son 6.000 personas que salen a la calle, ¿crees que te va a dar miedo? Ahí no me da miedo, prendamos todo fuego. Pero cuando son 3 o 4, bueno, eso es lo que a mí me pasa. Yo digo, ¿cómo dejamos pasar las cosas? Llevado a gran escala como sería Macri, llevado a la escala intermedia que sería que dejamos que todos, o Alberto y toda esta gente haga lo que se les canta, o llevado al consumo de la Coca-Cola, digamos, en todas las escalas. Eso es lo que yo quería plantear, desde mi humilde lugar, y saco Emancipación porque por ahí se me enojan con mi planteo. No, pero no importa, eso sería, si nadie se enoja es peor, te digo, porque no dijiste nada importante. De todas maneras, vos estás en Bahía Blanca. Sí. Y lo único peor es Guantánamo, evidentemente, ¿viste? Porque Bahía Blanca es una base naval, es terrible, pero no importa. ¡Me quiero ir! Cuidate, sí. No, yo creo que es un tema de...
emancipemos a Cookie. Ya. Te Bueno, quiero, ya, Martina. ¿Qué? pero- ¿Dónde estás, Edith? Porque estoy pensando irme con vos. No, y yo bueno, estoy por igual favor. que vos, en Olavarría igual que vos, en la misma condición, Bueno, exponiéndose y sola. todo esto después, en todo caso, bueno. Pero te quiero decir algo en relación a lo que dijiste. No son lo mismo. Yo, en otro aforismo, por supuesto, yo digo esto, no son lo mismo. Lo importante es saber en qué se diferencian. No sé si es claro. Yo no digo que son lo mismo, yo acepto que no son lo mismo, porque si fueran lo mismo, sería hasta más fácil. Yo creo que no son lo mismo, pero el problema es en qué se diferencian. Y ahí entonces vos entrás en las raíces. Las diferencias están en las raíces. Bueno, vos le haces el prontuario a Alberto y te das cuenta que es un tipo que viene, es un conservador. ¿Cómo lo fue Solano Lima? ¿Cómo lo fue Héctor Cámpora? Después la tendencia lo fue llevando, pero Cámpora era un conservador. Y Solano Lima era como el ornitorrinco, ¿vieron? El ornitorrinco es el único mamífero que nace de huevo. Es un hijo de puta, ¿no? Porque hay que hacer, bueno, no importa. Solano Lima era conservador popular. O sea que en esos tiempos era clarísimo, vos podías ser conservador y popular. Va a salir Ahora, eso sería impensable que alguien se presente como conservador popular. Sin embargo, no hace tanto, Solano Lima fue candidato a vicepresidente del Partido Conservador Popular. Yo creo que la afirmación son lo mismo, a mi criterio, es una simplificación y un reduccionismo. Yo sostengo que no son lo mismo. Los progresistas, los socialdemócratas, los comunistas, los trotskistas, los fascistas. Yo, cuando fue lo del Borda acá en la Ciudad de Buenos Aires, no sé si se acuerdan, que Macri era jefe de gobierno, yo en el acto que se hizo el día domingo dije, Macri es fascista. Y durante años me dijeron que no había fascismo en Argentina. No había fascismo, había derecha, no había fascismo. Bueno, yo creo que quedó claro que sí, supongo que ahora sí, pero tampoco es demasiado. Pero yo creo que hay que ver en qué se diferencia, para no comernos las galletitas que no son lo mismo y en definitiva son demasiado más parecidos de lo que uno desearía. Ahora, evidentemente, actualmente estamos en una situación tipo ornitorrinco, ¿viste? Porque Alberto Fernández tiene una larga tradición conservadora, pero fue un muy buen ministro del mejor gobierno de Néstor Kirchner, y lo eligió Cristina. O sea que te ataron la mano, te ataron los pies, te taparon la boca y te dijeron, a ver, cantá y bailá. Bueno, es difícil. Pero por eso creo que el pensamiento crítico es nuestra arma. El tema es que nos da temor llegar, como se dice vulgarmente, al hueso. Por ejemplo, acá algo de que existe la pura y total guerra. Justamente yo creo que no. Yo digo, si no se trata de política, sino de guerra, no me hablen de paz sino de tregua. Hay un continuum, política, guerra, paz y tregua. Son 4 registros que yo planteo en un aforismo. Pero son 4 registros, no son 2. Yo creo que en este momento hay una tregua, incluso con los organismos financieros. Pero no es la paz. Ayer creo que estuve en el homenaje a Pérez Esquivel, y creo que en su momento me dieron un reconocimiento, pero decía que entre paz y justicia, yo elijo la justicia. Sin justicia nunca va a haber paz. Y la paz de los romanos, recuerdan que era la paz romana, o sea, una vez que vos invadís, paz, para que no te saquen la patada. Bueno, esa paz es la paz del sometimiento. Hay mucha tela para cortar y eso es bueno, porque hay tela. El problema es cuando te quedas sin tela y ya no sabes qué hacer con las tijeras, te la terminas clavando. Y creo que lo último que vos decías, que tiene que ver con esto, ¿no? No, sin darse cuenta, por ahí está hasta más quebrado de lo que creo. Yo también me siento muchas veces quebrado, hace una vida de militancia muy fuerte, en distintos espacios. No sé si... Nunca toleré, yo estoy afiliado a 3 partidos al mismo tiempo. Porque me afilio y después me da pena y me guardo y me afilio a otro y me voy afiliando, pero en realidad no soporto la disciplina partidaria. Nunca.
Una vez en joda, cuando estaba en la Unidad Popular, me metieron en la Comisión de Disciplina, a mí. Como chiste, ¿no? Vamos a meterlo al freno en la Comisión de Disciplina. Bueno, es imposible, porque es una venda en la cabeza. En otro aforismo, no le voy a, bajen el libro que igual es de descarga el libro. Pero que en los partidos políticos no hay política. Hay muy poca política, lo que más hay es bajada de línea. En un trabajo que no sé si Mauricio lo olvidó, se llama Mamá Lealtad, lo escribí porque Saborido me vino al pelo, ¿no? Una canción que la sonrisa de mamá era la sonrisa de Perón, ¿no? Lo dijo Saborido, ¿no? Así que lo agarré así con tenazas, que bueno, es la madre, ¿viste? Mamá Lealtad, a pesar de ser un varón militar y qué sé yo, pero para Saborido la sonrisa de mamá era la sonrisa de Perón. Buenísimo. Bueno, entonces esas lealtades son todas muy regresivas, implican una relación de poder muy jerárquica, inaguantable. Yo no lo aguanto. Por eso nunca estuve en un partido mayoritario y minoritario tampoco. La idea de partido ya es compleja, ¿no? Autoridad de partido. Bueno, hay la famosa polémica entre Marx y los anarquistas, ¿no? Que viene de lejos, ¿no? Pero bueno, creo que este es un espacio, por lo que veo, por las raíces. El Evangelio dice, por su fruto los reconoceréis, ¿no? Y yo le agrego, total, no me va a decir nada, y también por sus raíces los reconoceréis. Yo en ustedes reconozco los frutos, en este caso es esta reunión, y también por las raíces. Porque algo sé de dónde vienen, qué buscaban, qué quieren todavía, y eso para mí, ese tránsito entre la raíz y los frutos es maravilloso. Es maravilloso. Es la creación, digamos, ¿no? Y es realmente el acto creador es lo más opuesto al mandato. Porque si algo no se puede elegir, obligar es a la creación. Me acuerdo en los viejos manuales que decía que una paradoja era decir, sé espontáneo. Es una paradoja, no puedes cumplirla. Porque si la cumplís, no sos espontáneo. Y si no sos espontáneo, no la cumplís, sonás. Entonces, bueno, creo que esta reunión, por lo menos para mí, ha resultado sumamente importante por sus frutos y por sus raíces. Y a las 21 me cierran el geriátrico, así que tengo que volver. Bueno. La verdad... Quedó, discúlpame Claudio, Carlos, que había pedido la palabra, y Ceci Torres, que también escribió. Igual esto va a estar, así que bueno, discúlpame Carlos, como dijo Alfredo, lo están esperando. Bien, Claudio. No sé si por ahí un minuto, si querés, Alfredo, a ver qué quiere decir Carlos, rápido. Carlos. Está en silencio, Carlos. Habilita el micrófono. Gracias y perdón, Alfredo, que te lo extienda. No, por favor. Quiero aprovechar, para mí es un gusto tenerte y quiero agradecerte porque en muchos de tus escritos he encontrado a veces la claridad que a veces a uno le falta. Me acuerdo muchos, incluso de los aforismos, a veces esos 2 renglones te sirven y te dan claridad. Me acuerdo mucho en este momento del último del que hablaste de Drácula, en cuanto a la votación del impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo, que también me trajo mucha claridad, así que te lo quiero agradecer. Y como reflexión cortita, confieso que cuesta mucho sostener el deseo cuando uno encuentra la dificultad como una derrota. No como fracaso, pero sí como derrota. Y ahí es donde uno cuesta sostener y mantener ese deseo que tenemos nosotros de transformar la realidad a como podemos, incluso sabiendo desde la humildad, sabiendo lo que somos, cuesta sostener ese deseo y encontrar dificultad en casi todo. Ese es un gran problema también.
por ejemplo, en esto que decía Cecilia de los sentipensantes y demás, yo lo vinculo mucho a lo legítimo y a lo legal, en cuanto a que lo legítimo es legítimo el sentipensante, es legítimo el militante de causas, es legítimo el militante de sensaciones, pero es dificultoso encontrar a ese militante sentipensante con el desafío de la organización, encontrarlo y traerlo al desafío de la organización. Yo no hablo de partidos porque también me da la misma sensación que vos, Alfredo, el partido tiene eso del mandato y la verticalidad, pero sí desde el sentido de la organización colectiva, esto de dejar de solo hablar de uno como un votante y empezar a hablar de todos como militantes y como colectivo. Yo ahí encuentro una dificultad y me cuesta mucho no verlo a veces como derrota, y más cuando la coyuntura avanza, por ejemplo, cuando siento que este sentipensante y estos legítimos militantes pareciera como que están en un sector de la política que es la antipolítica, porque rechazan de alguna manera la organización colectiva, tienen sus fundamentos, cosa que yo respeto, pero incluso en la coyuntura en la que estamos, ese lugar de la antipolítica van caminando desde atrás, porque hoy en día la está ganando, por ejemplo, los espacios libertarios a la antipolítica, y vienen ganando mucho terreno en la juventud. Con lo cual mi reflexión es esta, me resulta muy difícil sostener el deseo cuando la dificultad para mí empieza a volverse como una derrota. Bueno, compañeros, compañeras, gracias Carlos. ¿Les parece? Vamos concluyendo, vamos a liberarlo a Alfredo. ¿Les parece? Bueno, acá hay mensajes de agradecimiento, ahí estábamos lo veníamos pensando, pero ahora Alfredo nos tiró para pensar y reflexionar si en realidad más que un partido tenemos que construir el entero. Así que en eso estamos. Contarte, Alfredo, que no te lo habíamos comentado, y ya para ir terminando, que acá hay compañeros y compañeras de la provincia de Buenos Aires, de acá del conurbano, pero también hay compañeros y compañeras de Peguajó, de Olavarría, de Bahía Blanca, de Mar del Tuyú. Los compañeros y compañeras de Propuesta Sur son de Rosario, de la provincia de Santa Fe, Mauricio y Marianela, que los han presentado. Y hay un compañero acá que creo que es Osvaldo Alonso, que es de la provincia de Río Negro, de Viedma. Así que, bueno, una alegría. Es más o menos los compañeros y compañeras que participamos hoy. Quería cerrar, si me permiten, un segundo, por favor. En el libro de aforismos implicados de Alfredo, me gustaría cerrar con esto porque tiene que ver con mucho de lo que hablamos. Diana Mafía, que hizo el epílogo, termina con un comentario interesante para compartir. Dice, en alguno de los aforismos del libro de Alfredo, reconozco circunstancias e interlocutores, surgieron a la luz de un hecho o un discurso, son contrapuntos con la historia reciente, pero en su brevedad adquieren una universalidad que siempre remite a lo esencial, y también a lo que hay que repetir, insistiendo hasta sacarlo de ese abismo de oscuridad y silencio donde nos han mandado a guardar nuestras esperanzas. Entre comillas, porque es la expresión de Alfredo, tenemos que construir lugares para insistir y para insistir con el deseo y para resistir al opresor. Hay que insistir para resistir. Es un recordatorio que se hace a sí mismo y que nos hace, de que no hay que abandonarse, y se permite nombrar a Machado, a Evita, a Guillén, a Becker, a Belgrano, a Morlachetti, y muchos y muchas más, siempre para devolvernos diferentes y para provocarnos a volver a pensar. De la frase hecha a la frase deshecha y vuelta a ser, como un juego donde estamos invitados a participar con ingenio, pero también con inteligencia y ternura. Los aforismos de Alfredo invitan a abrirse en cualquier página, a valorarse en cualquier ratito,
para quedar como polizones dando vueltas en las almas inquietas, escapando a los capitanes de un solo rumbo con la esperanza de armar una revuelta y compartir el timón, para escribir entre muchos, muchas y muchas la bitácora, y para llegar a nuestra tierra la que él ya visoró como con tantos otros y otras, porque en una cultura no represora podemos ser profetas en nuestra tierra. Así que me pareció fantástico lo de Diana, y bueno, quería compartirlos, agradecerle enormemente a Alfredo, agradecernos a nosotros y a nosotras por esta participación, y bueno, nada más. Quería por ahí los compañeros, Mauricio, Marianela, quieren comentar algo, cerrar. Y después Alfredo también, si quiere decir algo al final. Bueno, cortito, ya que no nos deja la pelota en nuestros pies, Claudio, una vez más. Volver a ratificar el agradecimiento a Alfredo y la brillante idea de los Cumpas de Emancipación de cerrar el año con algo absolutamente diferente, porque está muy bien todo lo que hicimos durante el año de convocar a verdaderos activistas, militantes, especialistas en las áreas que nosotros entendemos son por las que tenemos que ir para profundizar esos temas. Lo hicimos muy bien y elegimos bien en cada una de esas charlas, pero esto nos corre, y bien necesario que es que nos corramos para analizar desde otros lugares. Y bueno, así que muchas gracias a los Cumpas por la generosidad, por esta idea, y a Alfredo por, bueno, volver a retroalimentarnos. Es una excusa interesante de terminar el año de esta manera, que estamos agotados de la virtualidad, estamos podridos y podridas, pero estuvo muy, muy lindo y lo agradecemos desde aquí. Bueno, no sé, Marianela o Alfredo, si quieren comentar algo para cerrar. Alfredo. Realmente muy contento porque ha sido un conversatorio implicado, así que el próximo aforismo se lo dedico a Emancipación Sur. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Varios compañeros y compañeras nos pidieron la grabación, así que con tu permiso vamos a repartirlo. Bueno, tanto como permiso, tenemos que hablar del royalty, ¿no? Como diría Juan, es una demanda artificial, así que vamos a ponerle en mano. Bueno, gracias, compañeros, compañeras. Felicitaciones. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Alfredo. Buenas noches, gracias.